bueno, espero que hayan encontrado el texto que les pasé de François Docé, la Historia del Estructuralismo 1 y 2. Es un texto bastante completo. Hay otro de Antonio, ¿cómo se llama? Antonio Echeverría, creo se llama. Ese también está un poquito más, pues, conciso y un poquito menos detallado, ¿no? Pero bueno, también es un texto con el que ustedes se pueden acercar de manera bastante sencilla a este movimiento. Bueno, vamos a iniciar la presentación y vamos a iniciar un poco con lo que precede en el contexto filosófico, cultural, en ese momento en Francia, con lo que precede al movimiento estructuralista. Por supuesto, ustedes saben que los movimientos filosóficos no nacen de la nada, sino que nacen en un contexto muy determinado, con influencias también, digamos, muy claras de ciertos pensadores o de ciertos movimientos filosóficos que lo preceden. Y en el estructuralismo y postestructuralismo, pues este también es el caso, ¿no? Y aquí tendríamos que, bueno, darle tal vez una atención, pues, más, una atención más específica ya a las filosofías de Nietzsche y Heidegger como precursores claros del movimiento estructuralista. En Nietzsche, empezando por Nietzsche, nos encontramos en su filosofía una crítica a la historia y una crítica al sujeto. ¿Sí? Nietzsche rechaza la historia Nietzsche rechaza la noción de historia teleológica como un proceso progresivo con un fin. Teleológica viene de telos, del término griego telos, esta es una T, no es una F, que significa fin, pero fin no tanto como término, ¿sí? Como un acabamiento, sino como finalidad. La finalidad, en este caso, de la historia. Ver a la historia como teleológica significa considerar que la historia humana va dirigida hacia una finalidad ya preconcebida, ¿no? Digamos, puesta de antemano, como si la historia tuviera una naturaleza progresiva, ¿no? Que va yendo de etapa a etapa, etapa a etapa, y cada etapa marca un progreso con respecto a la anterior, ¿sí? Es más o menos como ver nuestra historia como si tuviera un destino, nuestra historia personal, estoy hablando de nuestra historia individual, ¿no? Si ustedes creen, por ejemplo, en el destino, o alguien que crea en el destino, cree que en un futuro, pues nuestra vida va a ser de tal o cual manera y que ese destino ya está predestinado, ¿no? Puede ser bueno o malo, puede ser un final de éxito o de fracaso, ¿no? Pero digamos, es ver la vida como si tuviera una dirección, un progreso, es un proceso por etapas y este proceso está ya inscrito en la propia naturaleza de la historia humana, ¿sí? Nietzsche se va a oponer a esto, ¿no? Lo contrario de ver a la historia como un progreso, es decir, no hay ninguna finalidad, ¿no? No hay finalidad de la historia, no nos estamos dirigiendo progresivamente a ningún fin, ¿no? Como si nuestra humanidad estuviera destinada a liberarse por fin de las opresiones y a vivir en un mundo de prosperidad generalizada y felicidad humana, ¿sí? O, por ejemplo, otra visión teleológica de la vida es la cristiana. Los religiosos, bueno, el cristianismo cree en una segunda venida del Mesías,
que digamos después del apocalipsis va a derivar en el fin de la humanidad y bueno, el reino de los cielos para aquellos que fueron virtuosos y cumplieron la voluntad divina, y bueno, el infierno para pues los transgresores y los pecadores, ¿no? Pero hay un sentido en la historia cristiana, como lo hay también, por ejemplo, en el marxismo. Marx también tenía una visión teleológica de la historia en el sentido de que la humanidad empezaba, digamos, con opresiones, bueno, en un estado de feudalismo, que pasa por la revolución industrial, pero la revolución industrial es, digamos, el poder del capital o del capitalista que oprime a los obreros. Entonces después seguiría la fase de la revolución, ¿no? La revolución proletaria, que por fin daría la victoria al proletariado, y el Estado sería, digamos, un Estado pues a favor del proletario, ¿no? Y en contra del capital. Esta sería la historia que Marx le marcaría a la humanidad, y esto es también pensar la historia teleológicamente, es decir, la historia tiene un principio y un final que está, digamos, de alguna manera predeterminado, predefinido, ¿sí? Nietzsche niega todas estas visiones de una historia con teleología, ¿no? Con finalidad. No hay ninguna finalidad en la historia, no hay ningún progreso, o si lo hay, digamos, el progreso humano que nosotros vemos actualmente en medicina, en tecnología, en muchos ámbitos, puede, o por ejemplo en política, ¿no? Hay muchas sociedades ya democráticas que ya no son totalitarias, etcétera. Por supuesto que hay progresos, lo vemos, ¿no? Todos los días, pero esto no quiere decir que vaya a ser indefinidamente. En cualquier momento puede llegar un asteroide y nos mata a todos, o puede llegar un dictador y todo el mundo se vuelve autoritario y totalitario. Pueden regresar situaciones que creíamos ya superadas, como, no sé, la esclavitud o la represión de las distintas preferencias sexuales, ¿sí? Quienes son críticos del progreso piensan que el progreso no es una característica inherente o intrínseca al ser, o al ser humano, o a la historia, sino que simplemente es contingente, ¿sí? El progreso no sería necesario, sino que sería contingente y estaría sujeto a posibles regresiones o rupturas, como, digamos, por acontecimientos variados en la historia, ¿no? Entonces, Nietzsche teoriza sobre el suicidio de la historia universal. Déjame borrar todo esto. Como el suicidio de la historia occidental y la muerte del Homo historiens, ¿sí? De digamos, este pensamiento que hace del hombre un ser histórico. Y porque recordemos que en esa época la historia tenía, digamos, mucha importancia en el pensamiento de los filósofos más importantes. Propone entonces abandonar la idea de una historia universal en favor de valores locales y presentes. Sí, la historia universal dice esto que les platicaba, ¿no? La humanidad tiene una historia en común, ¿sí? Es una historia humana que va de un principio a fin y se va a liberar al final, ¿no? Ya sea la venida de Cristo, ya sea el surgimiento de la victoria del proletariado, ¿no? Todas estas son historias universales, perdón, historias teleológicas que son universales, es decir, para todos. Cuando oigan universal, quiere decir que es para todos, no es particular, sino es la historia de toda la humanidad. Nietzsche privilegia más bien los valores locales, ¿no? Y presentes. No, digamos, si el futuro va, perdón, si la historia va de pasado a presente y luego a futuro, esta noción de historia, cuando se niega,
le da prioridad al momento presente. Y en vez de ver la historia como universal y para todos, se fija en procesos locales, ¿sí? Procesos particulares, para procesos más localizados en ciertos territorios, en ciertos momentos históricos, más que verlo como una totalidad, lo ve como, pues, como un conjunto fragmentario de historias que conviven, que coexisten, cada una con sus diferentes ritmos históricos. Sí, ese es el cambio de perspectiva que empieza con Nietzsche. Hay un cuestionamiento del sujeto y la razón. Por ejemplo, Darwin, en ese entonces, recuérdense que pasamos por un golpe a nuestra vanidad como seres humanos, ¿sí? Ya Copérnico nos había hecho, pues nos había cambiado la perspectiva y había hecho que consideráramos al ser humano no como el centro del universo, sino como al habitante de un planeta más en un universo infinito, ¿no? Antes de Copérnico se pensaba que el mundo, el universo, el sistema solar, los planetas, desde los planetas del sistema solar hasta el universo entero giraba a nuestro alrededor. Nosotros éramos los hijos de Dios y, y Dios había organizado todo para que nosotros fuéramos, digamos, la creación más importante, ¿no? de la creación divina, y todo giraba a nuestro alrededor. Copérnico dijo, bueno, pues no es así, ¿no? Ni siquiera el Sol gira alrededor de nosotros, somos nosotros quienes giramos alrededor del Sol, y el Sol es una más de millones y millones de estrellas, cada una de las cuales puede tener otros planetas, y bueno, entonces la vanidad del hombre se achica, ¿no? Se reduce, hay un golpe fuerte ahí a nuestro narcisismo. Darwin, pues otro tanto, ¿no? Desacraliza al ser humano revelando su origen simiesco. Ya no somos creados de la mente de Dios así como el ser humano como nos conocemos ahora, sino que tuvimos un pasado evolutivo y provenimos de formas más inferiores, bueno, por no decir inferiores, menos complejas, ¿no? Más humildes. Y eso, pues, es también un golpe a nuestro narcisismo. La razón, este es otro cuestionamiento. Recuerden que en la ilustración la razón era el valor principal para dar al traste con supersticiones, ¿sí? Con prejuicios. La ilustración vino a iluminar con digamos, vino a iluminar toda la ignorancia humana, inventó, digamos, las herramientas en la revolución industrial para hacernos la vida más sencilla, ¿sí? Pero va a haber un cuestionamiento de la razón en esta época. Nietzsche, Heidegger participan de la crítica de la razón, ¿sí? La razón llevaría al relativismo y al nihilismo.